Hola, soy Minor y bienvenidos a otro episodio más de mi podcast. Hoy vamos a entrevistar a una de las profesoras aquí de Belport High School que todo mundo de seguro debe conocer, quien es Miss Paladino. Y hoy le vamos a hacer unas preguntas sobre cómo ha sido su estadía aquí desde que llegó, cuánto tiempo lleva, cómo ha sido su vida, un poco de todo, ¿saben? Y empezamos con el video. Hola, muy buenas tardes. Este es un programa, un podcast llamado VHS presenta junto con las iniciativas Many Threads, One Fabric de NISA, un podcast donde conocemos quiénes son nuestros maestros de una manera más significativa. Estamos aquí con Miss Paladino, profesora de estudios sociales por 17 años en Belport High School. ¿Cómo se siente usted, Miss Paladino? Muy bien, gracias por tenerme aquí hoy. Muy bien, muy bien. Quisiera hacerle unas preguntas, ya que usted lleva mucho tiempo aquí en Belport High School, es una profesora ya con experiencia aquí. Entonces me gustaría hacerle algunas experiencias sobre cómo ha sido su vida trabajando aquí en Belport High School. Está bien. ¿Cuál es tu historia de origen? Mis papás son de El Salvador, llegaron a este país en los años 70. Se huyeron de un país con mucho conflicto político y estaba muy peligroso para ellos allá. Entonces se vinieron a Nueva York y yo nací aquí con mi hermano que es 4 años mayor que yo. Y el cuento fue que nos mudamos para aquí, para Long Island, porque empezamos más cerca de la ciudad, en Mount Vernon. Y ellos siempre querían una casita con un patio y querían tener una vida así como la vida del sueño americano. Así es que nos mudamos para Long Island creo que en 1979 en el 81, ya tenía yo un año, yo nací en el 80. Aquí me crié y fui yo aquí a Belport High School y me gradué en el año 1998 y de aquí fui a estudiar en el colegio a Suffolk Community College. Hice 2 años y medio ahí, aunque usualmente son solo 2 años, pero estaba trabajando y también yendo a la escuela, así que me costó un poquito más. Y después me fui a St. Joseph's, que está en Pacho, y siempre lo hice en la escuela comunitaria, estilo comunitario, ¿verdad? Así es que siempre estaba yo viajando, nunca me fui a quedar en dormitorios, en escuela, no tuve esa experiencia, pero sí terminé de St. Joseph's otros 2 años y medio, me tocó, así es que una beca que se gana después de 4 años, la gané después de 5, pero terminé mi maestría en Stony Brook. Y aquí estoy, empecé a hacer mis student teaching aquí mismo con Mr. White, que quizás algunos lo conocen, y él es el que me ayudó a encontrar un trabajo aquí. Pero mi vida ha sido una vida que yo nací aquí, yo aprendí español, era mi primer idioma, fui aquí a ESL classes y aprendí inglés en kinder rapidito. Mi hermano mayor ya sabía inglés, me ayudaba mucho, así que yo ya entré hablando mucho inglés hasta en kinder. Pero era mi primer idioma y era la única centroamericana aquí en esos días, en esos años. Solo habían puertorriqueños y solo habían dominicanos. Era la única centroamericana que hablaba español. El resto de los muchachos ya tenían como muchas generaciones aquí y ni habían conocido sus países, y yo siempre iba cada año. Así es que soy muy conectada con mi cultura salvadoreña, centroamericana, pero también soy bien americana, soy bicultural. Bicultural, muy bien. A lo que veo, sí, una muy buena historia de superación, trabajar, estudiar, no es fácil. No es fácil. Eso no es fácil, sé que no es fácil. Y ya que tú como llegaste es única centroamericana, cuando fuiste a la escuela, me imagino, ¿cómo eras tú en la secundaria? En la secundaria era una de las únicas latinas que hablaba español, y
me usaban bastante en clases para aprender cosas culturales porque sabían que yo era bien conectada con mi cultura. Pero yo era amigas con todos los puertorriqueños y era amigas con toda la gente, los muchachos que eran muy diversos. Tenía amistades blancos, amistades negros, amistades hispanos. Así es que yo así crecí como en una manera en que tuve amistades de cada cultura y me encantaba eso de Bellport High School. A veces se mira hoy en día que los grupos están más separados y yo quiero luchar para tratar de encontrar una manera en que todos nos sintamos como que podemos más interactuar más unidos. Uh-huh. Muy bien, muy bien. Otra pregunta. ¿Quién fue tu profesor favorito? Mi profesor de estudios sociales en el grado 11 y también lo tuve la mitad del año porque tú sabes que en el último año uno tiene la mitad de ECO, ¿verdad? Economics, y la mitad de gobierno. Así es que también era mi profesor de economía. Y era un profesor bien fuerte, estricto, que al medio mundo le daba miedo, Wow. pero era un profesor buenísimo. Siempre daba ejemplos de cómo las cosas trabajaban y uno se sentía bien preparado para todas sus materias y me encantaban sus ejemplos porque aunque era un hombre blanco siempre hablaba de como las cosas como lo sentimos, lo pasamos todos los seres humanos, así es que no importaba todo, todos nos reíamos de la manera en que él explicaba sus cosas y yo dije, qué bonita la manera de él de explicar cosas de una manera que se puede ayudar a todos los alumnos, sean de donde sean, entender. Muy bien, muy bien. Regularmente termina siendo cierto lo que dices, porque los maestros más estrictos terminan siendo los mejores maestros, con los que más aprendemos. Uh-huh. Al igual yo como estudiante he tenido maestros que son estrictos, te gusta que pongas atención, que aprendas, pero terminan siendo los mejores maestros. Exacto. Con ellos aprendes, es como realidad aprendes las cosas. Uh-huh. Terminan siendo muy bien maestros. Exacto, I agree. Estoy de acuerdo. Ahora hablemos de el profesor, el que no te gustó, tu profesor menos favorito, por así decirlo. Era también un profesor que, como tú dices, quería ser el amigo de la gente, pero al fin de todo no explicaba las cosas muy bien, era bien aburrido cuando enseñaba y me costó la clase. Así es que para mí era una persona que necesitaba, yo no sé, no me dio a mí lo que necesitaba yo, ¿verdad? So, no me sentí, y hay muchos profesores que, ¿verdad?, que no son ni el favorito ni el menos favorito, porque hay muchos profesores que ni los recuerdo, ¿verdad? No se recuerda uno de ellos y es porque a veces los profesores no tratan de tener una relación con los alumnos y esas se olvidan de ellos. Así es que por la mayor parte ese fue la manera en que yo sentí los profesores. Casi ninguno de ellos eran súper malos, pero había muchos que no sentí yo una conexión con ellos. Sí, algunas veces tenemos maestros con los que tenemos unas conexiones, unos lazos más fuertes que con otros, Uh-huh. con los que nos sentimos más a gusto, más en confianza con Uh-huh. ellos. Uh-huh. Es cierto, pero hablamos un poco de los maestros buenos o maestros malos. Ahora hablemos un poco de ti. ¿Qué tipo de estudiante eras? ¿Cómo eras? Yo era bien desorganizada. Yo era, bueno, en el grado 9, en enero del grado 9 se me murió mi mamá. Y ya después de eso mi mamá era la que me cuidaba y la que aseguraba que yo hacía los deberes y qué es lo que está pasando. Y mi papá era trabajador y no se fijaba mucho en las cosas de escuela. Y aunque siempre me empujaba y era muy educado, mi papá, él le encanta la educación, pero no se fijaba mucho en la escuela mía. Así es que me puse no tan
no estaba haciendo un buen trabajo después de que murió mi mamá en asegurar que todas las notas estaban buenas. Así es que perdí no estaba enfocando mucho en la escuela y me hice solo como, pero naturalmente a mí me encanta solo escuchar, me encanta, yo hago, I do well. ¿Lo haces bien? Como que lo haces... Yeah. Intentas hacerlo bien, tratas. Yeah, yo soy, siempre sacaba buenas marcas sin mucho estudio, así es que naturalmente no era muy difícil la escuela para mí, pero era gana, desorganizada. Buen estudiante, pero con cero iniciativa. Así es que no fue hasta el colegio que cuando yo empecé a dedicarme más, porque ya uno va pagando, y así es que me fui dedicando más a los estudios ya cuando llegué al colegio. Ya se acabó la vida buena y tengo que enfocarme porque tengo que graduarme. Es cierto, porque, bueno, yo como estudiante entiendo que nos distraemos muy fácil. Es muy fácil distraernos, con todo nos distraemos. Pero lo que más nos ayuda a distraernos, por así decirlo, es las amistades que tenemos. Por eso, como estudiante, yo entiendo que necesitamos formarnos de buenos amigos, de buenas amistades, porque esos lazos son los que nos llevan a ser las personas que vamos a ser en el futuro. Exacto. Las amistades con las que tú te juntas. Si te juntas con buenos amigos, vas a ser buena persona. Si te juntas con malos amigos, vas a ser mala persona. Sí, Y importante. hablando de eso, ¿tus amigos cómo eran? ¿Cómo eran tus amigos? Bueno, la verdad es que yo fui la única que fui al colegio. Muchos de mis amigos se metieron en problemas, pero no las amigas más cercanas. Ellas eran más tranquilas y eran buenas personas. Mi grupito era una americana, una italiana, dos puertorriqueñas y yo. Así que ese era el grupito mío y siempre pasábamos juntas y éramos bien cercanas. Pero ellas no fueron al colegio, hicieron una escuela vocacional después de high school y agarraron trabajos y tienen carreras, pero yo era la única que sí fui al colegio para ser profesora. Así es que tampoco estaban exactamente en el mismo paso que yo, pero en el mismo camino. Pero sí en el mismo Pero camino. sí eran tranquilas y nos queríamos mucho y nos cuidábamos. Especialmente que después de que se murió mi mamá, la mamá de las amigas puertorriqueñas me cuidó mucho. Sí. Era muy importante tener. Tus amigas como tus amigos se quedaron como, por así decirlo, en una parte del camino donde tú seguiste avanzando. Exacto. Al quererte graduar, tener una buena posición en la vida y es muy bueno. Ahora tienes buen trabajo, me imagino que buen salario. Sí. Entonces eso es muy bueno, por eso nunca olvidar del estudio, siempre hay que estudiar, es muy bueno estudiar, aunque muchos de nosotros los jóvenes decimos, me voy a graduar de la high school y no, solo eso, ya no quiero hacer nada más. Es muy bueno estudiar, porque eso ya luego nos ayuda más adelante no tener que trabajar tanto. Porque si tú te sales de la high school y empiezas a trabajas más duro, te cansas más. En cambio, si tú sigues estudiando, sigues haciendo ese esfuerzo, va a llegar un momento en el que no vas a tener que trabajar tanto y vas a pasar mejor, vas a ir mejor. Exacto. Por eso es muy bueno seguir estudiando, es muy bien. Pero hablando de cuando terminaste tus estudios, ¿cuál fue tu punto culminante por tus años escolares? La verdad es que no tuve, durante la secundaria no tuve muchos eventos. Yo creo que la vida mía en casa doméstica, ¿verdad? Era un poco triste. Así es que los eventos que venían como prom y todo eso, no los sentí tanto, no los disfruté tanto. Yo era de que para mí, como se me había destruido mi familia después de la muerte de mamá, yo quería nada más que irme al colegio y empezar mi vida para que yo pueda hacer las cosas que me vayan yo voy a tener control sobre la... Valer por ti mismo. Yeah. So,
la graduación mía fue algo que, me trajo mucha alegría y mucho orgullo, pero son también eventos que deben de ser, es un evento, eventos como la graduación deben de ser eventos culminantes, pero para mí siempre estaban con el trasero eso de la tristeza, ¿verdad? De que me hace falta mi mamá en esos tiempos. Y siempre ha sido así, ¿verdad? Siempre cuando uno tiene una tragedia temprano en su vida, pues eso siempre como se recuerda a uno de esas cosas también. Sí, es muy cierto. Y a lo que hemos hablado, hasta ese punto donde vamos, ¿qué es lo que tú te sientes más orgulloso de todo eso que pasó años? De que le hice caso a mi mamá, que siempre me decía que tengo que ir al colegio y que tengo que graduarme y agarrar una carrera para nunca depender en un hombre y pueda yo ser, ¿verdad?, independiente. Y yo lo hice, ¿verdad? Y muchos de mis primos y amistades no lo hicieron. Y yo no sé, y me dice mi familia, yo no sé cómo lo has hecho sin tu mamá, sin tener el apoyo de tu mamá. Pero estoy muy orgullosa que lo pude lograr. Eso es muy bien, es muy bueno eso. Otra pregunta más. ¿Qué le hubiera gustado haber hecho de otra manera, de una manera diferente? Quisiera habido tener el enfoque que tuve en colegio, en high school, porque en la secundaria no pude tomar yo clases avanzadas y yo creo que no tener a mi mamá, ¿verdad?, empujándome, y tener a mi papá, que era un buen papá, que lo quiero mucho, yo lo adoro a mi papá, pero que no se fijaba, eso fue para mí algo que yo, si lo pudiera hacer otra vez, estuviera más invertida en la secundaria, en los clubs, en los deportes, porque hubiera sido mi experiencia mejor si hubiera participado más en mi propia educación aquí en la secundaria. Sí. ¿Y qué fue a todo esto? ¿Qué fue lo que a ti te llevó a pensar, a decir algún día, yo quiero ser maestra, me gustaría ser maestra? ¿Qué eventos o qué cosas pasaron por tu cabeza para pensar o para querer ser maestra? No sé, me gustó, me gusta la escuela y fue como una serie de decisiones en vez de una decisión nada más. Yo me metí en educación porque me encantaban niños, pero después dije yo, no quiero a los niños chiquitos, me gustan los niños más grandes. Así es que fue como una serie era una evolución de mí misma. Sí. Y sobre los maestros, ¿cuál crees que es el trabajo más importante que deben cumplir o de las cosas más importantes que tienen que hacer siendo maestros? Obviamente, ¿verdad?, enseñar y ayudar a los alumnos a pasar sus clases y los exámenes que tienen que pasar, pero también ser una persona que los estudiantes saben que tiene el apoyo de usted y querer a los jóvenes y querer ver a los jóvenes sinceramente avanzar y tener éxito. Sí, eso es muy bien, tener una muy buena mentalidad sobre los jóvenes, a las personas que tú enseñas, porque algo que los maestros tienen que tener muy claro es que le estás enseñando a los que serán el futuro, el mañana, los que pueden ser maestros, doctores, pueden ser científicos. Entonces, todo eso influye a los jóvenes. Y tú como maestro, ¿qué esperas que suceda en la educación en los próximos 10 años? Que va a haber más profesores latinos. Yo quiero ver en 10 años que los niños, los muchachos, los jóvenes que se están graduando ahorita, que regresen a sus escuelas a ser profesores, porque ahora somos la mayoría. En este distrito somos la mayoría. Sí. Debemos de tener la mayoría de profesores también latinos. Sí, en este edificio la mayoría sí somos hispanos. No en este edificio, en el distrito. En el distrito, imagínate. Así es que vamos a ir a empezar a pensar en una carrera
en educación, porque así podemos regresar a ayudar a los que vienen en el futuro. Es muy bueno, sería muy bueno también. Yo me siento como estudiante, me sentiría más como cómodo en tener mucho más maestros latinos, hispanos, porque es mi propia gente, es mi gente, entonces me siento más cómodo. Todos nos sentimos mucho mejor con más maestros hispanos y sería bueno que vinieran más maestros hispanos acá unos 10 años. Exacto. Bueno, pues, Miss Paladino, muchas gracias por la entrevista que nos concede. Gracias por tenerme aquí, por dejar que yo pueda contar mi cuento con ustedes. Muchas gracias, esta fue la historia de hoy. Gracias por vernos. What's up, guys? I'm Kern Johnson, and today I'm joined by Ms. Palladino, a social studies teacher in this building, and we're going to ask her a couple questions about her Latino heritage. So, your origin story, let's start there. All right, so my parents are from El Salvador. They came here in the 70s. There was a big old civil war going on over there. My father was 18 years old and he had just started college, and he had gone to school one day and the gates were locked and the military had said no more college because a lot of the college kids were being young and bold and protesting and doing things that were, not very welcomed by the government. So my dad said, I gotta go. To make a long story short. So he came to New York and brought my mother about a year later. And then me and my brother were born in Mount Vernon. And then he said, I don't want to live in these apartments out here. I want a nice yard for my kids. And so we moved out to Long Island. So I was about a year old when we moved to Bellport, to East Patchogue. And I attended Bellport High School, and class 98, I was the only Central American student at that time. All my friends were, all my Spanish friends were, Puerto Rican, Dominican. A lot of them didn't even know how to speak Spanish. So it was a whole different ballgame than it is now. A very different Latino demographic, but I'm super bicultural. I love my culture. I love my heritage. I'm super connected to it. I used to go to El Salvador every single summer with my mom for like a month. So I loved my youth, and I really spent a lot of time in both American and Salvadoran culture. Okay, nice. So your dad making the courage jump to come over into America. Obviously, something that's tough on him. Has he ever shared some input that he has personally with the experience? So back then, it was a different trek coming here. My mother actually drove, through Mexico, but it was actually like when they talk about it, it was like a nice road trip. Like it was easier. My dad took a flight here. Actually, him and my brother. His brother, my uncle. He was kind of like a rabble rouser, and my dad was the brains behind it, and my uncle was like the muscle behind like all of the operations. So my dad apparently was on a list, on a government watch list. And my grandfather, who was a tailor, had a client who had a lot of money, was very wealthy, in the know. He said, your son is in trouble. And he gave him a lot of cash and told him to go buy a ticket to get him out. And so he was, luckily because of that, he was able to get a flight and a one-way ticket and leave. And so he had an easier story than what our kids today have. Yeah. Okay, so good. And then you grow up here, you go to high school. What is it like walking the halls with all different types of people, come from different backgrounds, all those stories? Yeah, well, back in the day, Latino kids were the super minority. This is predominantly white, then black, then Latino. Today, it's a whole different ballgame. Today, it's now predominantly Latino, then white, and then black, and then small Asian and Native American population. So I don't know. I just remember loving our diversity. I was friends with white kids, black kids, Spanish kids, and my 10th grade, my mother passed away when I was a freshman. So my 10th grade year, I moved to California where the majority of my family lives. And I went to school and I was mad. I didn't want to leave, but my dad kind of felt like I needed more women. My aunts are over there, right? So the Latino culture is super
like double standard, women need women, things like that, which we do, but whatever. So I moved to California, and it's all Spanish, right? My school was almost completely Latino, and then a tiny portion of white and a tiny portion of black. So you can literally count them on two hands. So I hated it. I thought it was the weirdest thing because I come from Bellport. We had diversity. It was so nice, and then like I just thought it was weird. Even though I know like people will say no, when you're in the majority, you actually feel like good and more like natural. But I thought it was so weird because my upbringing was diverse. Yeah. So you obviously enjoyed a more diverse setting. With that being said, teachers in Bellport, you said, were more predominantly white. A lot of minorities were different races with colored skin. What was your favorite type of teacher? Like a welcoming teacher, someone who pushed you as a minority a little bit to get up there? Or my favorite teacher was this guy who was Mr. Mello. He was mean. He was like mean, but he was such a good teacher, right? So like even my like troublemaking friends, the guys that would like get into constant issues, they were even good in his class. Like the expectations were clear. He was rough. Some of them were like, they clashed with him, but the majority were so good with him. He just could make every lesson super relatable. The examples were always super relatable. And I just remember thinking social studies, and he was a social studies teacher, I don't know if I mentioned, but it was never my thing, and then it completely became my thing. Like I loved it. I just found he made it super relevant. So I like that. I mean, I guess I had cool teachers that were nice and fun, but I don't know if I learned as much with them. And he was strict but awesome, so. Nice. So you said you had white friends, black friends, Hispanic friends, all different races, come from all different backgrounds. Once again, how did they all impact you, and how do you impact them on one group? Well, they impacted me in the sense that, I was able to see like the different walks of life that everybody came from. So I definitely sat on a bus with predominantly African American students, right? So everyone on my bus, black students, that I was one of like 3 or 4 Spanish kids on the bus. And so I knew where a lot of my friends from that area were coming from and their kind of like way of life. To then go and hang out with kids from different neighborhoods, and based on your neighborhood, your status. Or like, so the white kids lived in a different neighborhood. There were some neighborhoods that are a little bit more mixed. Okay. But like you definitely could see like when you went to some of your white friends' homes that were not from like the mixed areas or your area, it was so different. And I remember thinking like, what a beautiful home. And like that really set an example as like there's other ways to live. Yeah. But they also loved coming to my house and eating pupusas with us and like hanging out, and they were always like, I love coming to your house, it feels so homey. Like my brother, my mother, like everyone was like having fun. So my house was a lot of fun. Yeah. Whereas like my friends' houses were like so nice, and we were like, it was different. Yeah, so all of you kind of all mixed up, kind of got different experiences here and there. Yes. So throughout all your years, what would you say, what year impacted you the most positively? Positively. I have to say, like, high school was tough, especially after my freshman year. Yeah. So, like, I went through a lot of hard stuff, 10th and 11th, and moving 10th to California, coming back my 11th grade year. So, I don't know, I really wouldn't say I need, like, time in high school. I love my second grade teacher. She was amazing. She Mrs. Schatzman, she was the best. But she made me realize that, and part of the reason I think she's the best is because she was so amazing with my mom.
right? So my mom would come, and a lot of times she might not have like been part of like the PTA crew, right? Yeah. But Mrs. Schatzman like hugged her and like would talk to her and sit down with her, and I just thought, what an amazing woman. And I remember thinking that in second grade, like I remember it to this day. So I know that positively as a little kid that year, I remember how important it was, and this is what I think about today, is how important it was to have like to be that welcoming with our students, with my students. Good. So obviously with the passing of your mom your freshman year, a high school girl usually has a really good connection with their mother, you know, bring them through whatever it is, puberty, boy problems, whatever it is in high school. Who stepped up? You would say your aunt in California stepped up to be that person, or? Yeah, but yeah, like that's why it was rough, because there really wasn't anyone here in New York that stepped up, and I ended up coming back because I missed my dad. I'm a daddy's girl, like even though my dad was like kind of clueless. He's an educated person, but he was clueless in like keeping up with me in my schooling. But I forgive that because he's super loving. So I just, I forgive a lot of that, but no one really stepped up. I kind of went through some hard times, and then in college I just did it on my own pretty much. Fend for yourself. Yeah. So what made you decide, what clicked that I want to be an educator, I want to teach all different races, obviously in Bellport, diverse school. What made you want to make that jump? It was more of an evolution and a series of decisions than it was just like, oh, I want to be like, it wasn't like necessarily my dream to become a teacher, and it just kind of slowly evolved, and I kind of felt like that was my personality, and that's like where I kind of fit best. So as a teacher, what would you say is the most important role you play? Is it a relationship, or is it just strictly educating? What is it? Just making sure my students are like just good, like finding success, and like that they're okay in some way, shape, or form. Like I want them to know that I'm here for them. Yeah. But obviously educating them, making sure that they pass the class and all of that. But like it's the whole student, really. It's the whole child more than just the grade. Yeah. So outside of school, in school, everything. Yes. A change. What's one change you can make in the school, out of school community, whatever it is? What's one change you can make to upbring the race, cultures, everything? I really, so I'm big into diversity, equity, and inclusion, which is a big initiative recently in society, and I see that in the way I see it, and the way I interpret it, and the way I want to implement it in my own way of being, is that I see it as a way to get everyone to feel like they belong. So I want the school, I want our pep rallies to be like hyped, right? I want everyone to be going nuts. And the way I see it is that the only reason that some kids don't is because they're just like, and why would you feel about school if you felt like this was yours, right? And like you're repping it and you want it to be fabulous, right? So I want people to like walk the halls and feel super proud, and walk the streets and feel super proud, and go to games and feel super proud, and that's what I want. So I'm seeing like initiatives and programs that embrace diversity, equity, inclusion as a way to get those kids to feel that. Yeah, something big in Bellport, obviously. Great athletics, great academics, everything. So if you can bring everyone together and just get hyped up about this school, baby. There's no reason not to be proud and love this school and like rep it like it's like it's your country, right? People will rep their nation, rep your school, and there must be a reason why that's not happening. So we kind of like problem solve and try to figure out, all right, where's the loss of connection, and let's try to build that. Yeah, thank you so much for sharing your time with us and your story as well. Ms. Palladino, social studies teacher here at Bellport High School, thank you so much. Thank you for having me.